Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a comenzar en este momento, tarde calurosa, la cuarta clase de mito. Bien, sigo tratando de completar el personaje Aquiles. Creo que hoy con una clasecita más o menos corta logramos completarlo. Así vamos a poder volver a Hesíodo. Digo lo siguiente, ustedes tienen, y si no, después yo se los mando a los que quieren, una especie de cuadro. A ver si se los muestro bien, miren. Ahí está, un cuadro, ¿ven? En el que aparece la casa real de Tebas y la casa de los Atridas. La casa real de Tebas, un día la vamos a ver porque es la casa de Edipo, ¿verdad? Pero ahora la que nos interesa es la casa real de los Atridas, de Atreo. ¿Por qué? Porque quienes van a Troya, en realidad, comandando todo el ejército, son los hermanos Agamemnón y Menelao, los dos Atridas, es decir, hijos de Atreo. ¿Esto qué quiere? Así como nosotros decíamos Aquiles, hijo de Peleo, y le decíamos el Peli de Aquiles, ¿no es cierto? A ellos les decimos los Atridas. Pero les recuerdo que en general, cuando decimos el Atrida en singular, generalmente Homero se está refiriendo a Agamemnón, más que a Menelao. Cuando se refiere a Menelao, como si fuera, digamos, como si el hermano Menelao fuera un poquito menor en importancia, él va a decir el Atrida, Menelao, etc. O lo vamos a identificar de otra forma, o directamente con el nombre. Bien, lo que me interesa entonces es, ya tenemos la biografía de Aquiles, que es el personaje que nos va a llevar a esto de el héroe, ¿verdad? Pero en Troya estaban ellos dos también. Uno de ellos, Agamemnón, es el que tiene la pelea, digamos así, la disputa con Aquiles en la primera parte de la Odisea, de la Ilíada, perdón, y el que origina todo el resto de la obra. Entonces, por eso yo quería que ustedes se ubicaran en estos personajes. Lo que voy a hacer es ir leyendo, después ustedes van a conferir en el cuadro que ustedes tengan, algunos de los nombres importantes que aparecen aquí. Fíjense, el primero de los primeros de la primera pareja que aparece en esta familia de los Atridas es la pareja de Zeus y Europa. Miren dónde comenzamos, o sea, comenzamos realmente en la divinidad, alto. ¿Quién es Europa? Y ahora comienzo con mi lectura del diccionario. Bien, muy interesante esto de Europa. En general, el nombre de Europa es el nombre de varias heroínas, pero la que nos interesa a nosotros es, y la más célebre de todas, es Europa, la hija de Agenor y Telefasa, que fue amada por Zeus. Aun cuando generalmente se la considera hija de Agenor, a veces se le asigna como padre a Fénix o a alguno de los hijos de este. Zeus, a mí me interesa que ustedes vayan escuchando cómo lo dice el diccionario o cómo lo dice Bernán, etc. ¿Por qué? Para que vean decir cómo se maneja el discurso del mito, la cantidad de nombres y cómo se van estableciendo las diferentes relaciones. Zeus vio a Europa cuando estaba jugando con sus compañeras en la playa de Sidón o de Tiro, donde donde reinaba su padre. Inflamado de amor por su belleza, se metamorfoseó en un toro de resplandeciente blancura y cuernos semejantes a una creciente lunar. Con esta forma fue a tumbarse a los pies de la doncella. Esta, asustada al principio, va cobrando ánimo, acaricia al animal y acaba por sentarse en su espalda. Enseguida, el toro se levanta y se lanza hacia el mar.
A pesar de los gritos de Europa, que se aferra a sus cuernos, se adentra en las olas y se aleja de la orilla. De este modo llegan los dos a Creta. En Gortina, Zeus se une con la joven junto a una fuente, y bajo unos plátanos que en memoria de estos amores obtuvieron el privilegio de no perder jamás sus hojas. Europa dio 3 hijos a Zeus, muy importantes. Después los vamos a retomar en cuanto salgamos de esto de Aquiles y comencemos a retomar otros mitos. Fíjense los 3 hijos: Minos, Sarpedón y Radamantis. Minos va a ser muy importante, va a dar su nombre a toda una época, ¿no? Toda la época minoica. Bien, luego Zeus le otorgó 3 presentes a Europa. Le entregó a Talo, un autómata de bronce que guardaba las costas de Creta contra todo desembarco extranjero, un perro que no podía dejar escapar ninguna presa y una jabalina de caza que jamás erraba el blanco. La casó después con el rey de Creta, Asterión, hijo de Téctamo, que no teniendo hijos adoptó a los hijos de Zeus, o sea, adoptó a Minos, a Radamantis y a Sarpedón. A su muerte, Europa recibió honores divinos. El toro, cuya forma había adoptado Zeus, se convirtió en una constelación y fue colocado entre los signos del zodíaco. Esto va a ser muy importante, esto de Europa y Minos, etc., cuando veamos todo el tema del Minotauro. Bien, Zeus y Europa tienen entonces a este hijo que se llama Minos, que va a ser luego rey de Creta, y Minos se casa con Pasífae. De todos ellos vamos a hablar después cuando hablemos del Minotauro. Minos y Pasífae tienen varios hijos: Androgeo, Catreo, Ariadna, Fedra. Todos ellos van a tener cada uno su historia mítica. Y fíjense cómo vamos a ir enlazando hasta ahora lo de Minos ya con Ariadna, porque ese enlace va muy rápido, pero después con Fedra, y Fedra y Teseo. O sea, por ese lado vamos a ir hacia otras casas y hacia otros mitos. Pero de estos 4 hijos, el que me interesa es Catreo. ¿Por qué? Porque de Catreo van a ser una hija que se llama Aérope. Les aviso a los que tengan este cuadrito, un poco hecho así en casa, digamos así, que he puesto Érope en lugar de Aérope, porque en realidad en muchos lugares aparece de esa forma. Pero si ustedes la quieren buscar, la van a tener que buscar como Aérope. Bien, Aérope casa con Atreo. Atreo, rey de Micenas, hijo de Pélope y de Hipodamia. Y aquí nosotros tenemos que ver quién es Pélope, pero nada más que un poquitito para darse cuenta hacia dónde va también esta historia. Entonces, Pélope es hijo de Tántalo. El nombre de su madre es Clitia o Eurianasa, a quien a veces se la considera hija de un dios asiático, el Pactolo o el Janto, el río de la Troade. Hijo de Tántalo, Pélope es oriundo de Asia Menor y emigró a Europa a consecuencia de la guerra desencadenada por Hilo contra Tántalo. Hilo va a dar lugar, es epónimo de Ilión, que es también uno de los nombres de Troya. Llevó a Grecia tesoros, con los cuales introdujo en el país, pobre hasta entonces, algo del lujo oriental. Dícese que lo acompañaban emigrantes frigios, cuyas tumbas se enseñaban en Laconia todavía en época histórica. Pélope tiene una historia muy interesante, ya la vamos a ver.
y su padre Tántalo más todavía. Tántalo es uno de los grandes, entre comillas así, criminales que están en el Tártaro, uno de los tantos, digamos, personajes a los cuales Zeus castigó de manera tremenda, ¿verdad? Porque intentó, lo concretó, pero digo intentó porque después logró como resucitarlo a su hijo Pélope precisamente. Bien, entonces, Aérope, hija de Catreo, que a su vez era hijo de Minos, que a su vez era hijo de Zeus, ¿verdad? Se casa con Atreo. Atreo y Érope tienen dos hijos importantes, muy importantes, que son Agamemnón y Menelao. Agamemnón o Agamenón, depende de la traducción. En griego es Agamemnon, por eso es que decimos Agamemnón o Agamenón. Bien, estos dos hijos, a su vez, se casan. Agamemnón casa con Clitemnestra. Menelao casa con Helena. Agamemnón y Clitemnestra, después la vamos a ver a Clitemnestra cuando veamos los trágicos, ¿no es cierto? Cuando empecemos a ver la historia del regreso de Agamemnón y después de la guerra de Troya y lo que sucede, mejor dicho, lo que sucede, su muerte a manos de Clitemnestra. Eso lo vamos a ver después. Agamemnón y Clitemnestra tienen 3 hijos: Orestes, Ifigenia y Electra. Bien, Agamemnón reina en Micenas, se queda en el reinado de su padre. Menelao, a su vez, casa con Helena y tienen una hija llamada Hermione. Menelao va a reinar en Esparta, que es el lugar a donde se va a dirigir París, ¿verdad? Y a las puertas de cuyo palacio se va a suceder la disputa de las 3 diosas, o la presentación, mejor dicho, de las 3 diosas, y, digamos, el regalo que Afrodita le hace a París, ¿verdad? Que es Helena. Por eso es que quería ir completando de esta forma para llegar a Helena. Me interesa esto de Helena, porque Helena realmente es protagonista también de esta historia. Y es muy interesante lo que dice Bernán. Antes de eso, voy a terminar de leerles lo de Atreo, el padre de Menelao y Agamemnón, para que veamos algunos datos nada más. Atreo es hijo de Pélope y Hipodamia, su hermano menor es Tiestes. Su leyenda se basa esencialmente en el odio de los dos hermanos y en las venganzas atroces de que se hicieron objeto mutuamente. Esta historia de Atreo y del odio contra Tiestes, etc., lo vamos a ver cuando veamos Clitemnestra, porque precisamente de estos hermanos van a ser un personaje llamado Egisto, que va a ser amante de Clitemnestra, ¿verdad? Muy bien. Atreo tuvo por hijos con Aérope, Agamemnón y Menelao, pese a que la paternidad de estos se atribuye algunas veces a Plístenes, hijo de Atreo, muerto joven, cuyos descendientes habrían sido adoptados por su abuelo. O sea, como ven, la historia es bastante compleja. Por lo tanto, vamos a desglosar después en un cuadrito esta historia, cuando veamos la historia de Clitemnestra, Egisto, Tiestes, etc. Bien, interrumpo un minutito a ver si encuentro la forma de pausar, después les aviso cuando regreso. Bien, cada vez que me vean
moverme así, preocupada de un lado al otro, es que estoy tratando de ir recordando los pasos que tengo que seguir en esta parte tecnológica. Entonces busco cuándo pausar, cuándo despausar, cuándo, etcétera. Bien, lo que me interesa ahora entonces es buscar el personaje de Helena, mujer de Menelao de Esparta. ¿Qué dice Bernan? Y ustedes saben, realmente yo soy una enamorada de algunos autores de mitos y de cuentos y de leyendas por cómo lo dicen realmente. Entonces yo les puedo ir aclarando algunas cosas o explicando, pero me interesa seguir el hilo de acuerdo a cómo lo dicen ellos. Bernan dice lo siguiente: la protagonista de este acto es Helena. Ella misma es el fruto de una intromisión de los dioses en el mundo humano. Desde el principio, desde los comienzos, desde que aparece el ser humano, va a tener que, vamos a poner comillas de nuevo, soportar la intromisión de la divinidad en su mundo, ¿verdad? Entonces va a tener que aprender en esta especie de religación, ¿no es cierto?, que va a dar como consecuencia la religión del hombre, ¿verdad? Va a tener que ir aprendiendo a relacionarse con la divinidad. Y cuándo conviene esto y cuándo conviene aquello. De lo cual también vendrán los ritos, ¿verdad? Muy bien. Su madre, hablo de Helena. Ahora me voy a referir a Helena. Su madre, Leda, era una mortal. Conoció en su juventud a un personaje lacedemonio llamado Tíndaro, quien ha encontrado refugio con Testio luego de que los azares de la vida política lo expulsaran de su patria. Antes de regresar a Esparta para recuperar el trono del que lo habían despojado, Tíndaro se enamora de Leda y le pide su mano. La boda se festeja con gran pompa, pero el esposo no es el único que ha caído bajo el embrujo de la belleza de Leda. Desde lo alto del Olimpo, Zeus la ha divisado. Olvidado de Hera y de otras esposas divinas, solo tiene un pensamiento: hacer el amor con esa joven. De estos amores, de Zeus, de su carácter, de su forma de ser y de su forma de poseer, ¿verdad? Sobre todo a través de ese privilegio que tiene, que es el de la metamorfosis, ¿verdad? Vamos a hablar después, yo creo que ya se los he dicho, cuando veamos la última parte de Hesíodo, que se titula algo así como el catálogo de las mujeres de Zeus. Bien, entonces Zeus la ve, se enamora de Leda y, olvidándose de Hera, obviamente quiere hacer el amor con la joven. La noche de bodas, Zeus adopta la forma de un cisne y se une a ella en el mismo lecho que comparte con Tíndaro. Leda lleva en su seno los hijos de Tíndaro y de Zeus al mismo tiempo. Son 4 hijos, 2 varones y 2 niñas. Algunos, ojo acá, algunos dicen que en realidad Zeus ha forzado a una diosa, Némesis. Para escaparse, ella había tomado la forma de una oca. Una oca, ustedes, ganso, pato, oca, cisne, más o menos hay una serie de diferencias, obviamente, pero Némesis habría tomado la forma de una oca y Zeus se hizo cisne para cubrirla. La escena tuvo lugar en las alturas del monte Taigeto, próximo a Esparta, y fue allí donde Némesis Oca puso un huevo, o mejor dicho, los huevos, porque hay 2 versiones originales, que un pastor llevó presuroso a Leda. Los niños salen del cascarón en el palacio y Leda los adopta como propios. Bien, ahora voy a leer un poquito sobre Némesis, porque es interesante lo que dice el diccionario, que después lo va a repetir un poco Bernan. Dice el diccionario
Némesis es a la vez una divinidad y una abstracción. Como divinidad se le atribuye un mito, amada por Zeus. Némesis, que es una de las hijas de la noche, trata de rehuir los brazos del dios. Para ello, adopta 1000 formas distintas y acaba metamorfoseándose en oca. Pero Zeus se transforma en cisne y se une a ella. Némesis puso un huevo que unos pastores recogieron dándolo a Leda. De ese huevo nacieron Helena y los Dioscuros. Ya les explico. Esta leyenda guarda relación con el valor simbólico de Némesis. Némesis personifica en efecto la venganza divina. A veces, la divinidad que, como las erinias, castiga el crimen, pero con más frecuencia el poder encargado de suprimir toda desmesura, como por ejemplo el exceso de felicidad en los mortales, el orgullo de los reyes, etc. Es una concepción fundamental del espíritu helénico. Todo cuanto sobresale de su condición, tanto en bien como en mal, se expone a las represalias de los dioses. Tiende a trastornar el orden del universo, a poner en peligro el equilibrio universal. Por eso debe castigarse si se quiere que el mundo siga tal como es. Esa es la importancia de lo simbólico de Némesis, ¿verdad? Realmente el acotar la desmesura. Bien, ¿qué dice de Némesis Bernán? Dice lo siguiente: Némesis es una divinidad terrible, hija de la noche, de la misma especie que sus hermanos y hermanas, engendrados por el poder de las tinieblas. Miren los hermanos y hermanas: la muerte, las parcas, que después las vamos a empezar a nombrar, la discordia éride, aquella famosa de la manzana, y su séquito de asesinato, masacre, combate. Pero Némesis incluye otro aspecto de la femineidad nocturna: las dulces mentiras, o sea, la persuasión, que en griego se dice pseudea, las mentiras, y la unión amorosa, que se dice filotes, que reúnen placeres y engaños. Ese es uno de los aspectos simbólicos de ella. Némesis es una vengadora que vela por la expiación de las culpas. No conoce descanso hasta castigar al culpable, hasta rebajar al insolente que se ha elevado hasta el punto de despertar el celo de los dioses. Némesis Leda, acuérdense, Leda, esposa de Tíndaro, ¿verdad? De alguna manera es la diosa Némesis quien toma la forma de la mortal Leda para que los mortales paguen por la desgracia de no ser dioses. Tenemos que ir como apuntando estos pequeños datos que son los datos que hacen a la comprensión de lo que fue el mito griego. Pues bien, 4 niños, 2 varones, los Dioscuros, hijos de Zeus, y a la vez Tindáridas, hijos de Tíndaro. Estos Dioscuros, la palabra Dioscuros en griego significa eso, ¿no? Dios y Curos, que significan los muchachitos de Zeus. Se llaman Cástor y Pólux, y 2 mujeres, Helena y Clitemnestra. Estos son los 4 hijos que tiene aparentemente Leda y Tíndaro, ¿verdad? En ellos se une para el bien y para mal lo divino y lo humano. La semilla de Tíndaro, esposo hombre, y la de Zeus, amante Dios, que se han mezclado en el seno de Némesis Leda para asociarse y a la vez permanecer distintas y opuestas. De los gemelos, estos Dioscuros, Pólux desciende directamente de Zeus y es inmortal. Cástor viene de Tíndaro.
En el combate contra sus primos Idas y Linceo, Cástor muere y baja a los infiernos, en tanto Pólux, vencedor herido, es elevado por Zeus a la gloria del Olimpo. Sin embargo, a pesar de su diferente ascendencia y naturaleza, los dos gemelos siguen siendo tan unidos, tan inseparables, como los dos extremos de la viga horizontal que los representa en Esparta, en la parte de la escenografía, digamos así, del palacio. Pólux logra que Zeus reparta la inmortalidad entre él y su hermano, de manera que cada uno pasa la mitad del tiempo. Voy a hacer una leve pausita. Acá me ven ustedes buscando con pauso esto, ¿verdad? Y ya regreso. Bien, retomo después de esta interrupción canina, digamos así. Pólux logra que Zeus reparta la inmortalidad entre los dos hermanos, de manera que cada uno pasa la mitad del tiempo en el cielo entre los dioses y la mitad en el exilio en los infiernos, el reino de las tinieblas entre los mortales. Clitemnestra y Helena también se corresponden como una doble calamidad, pero Clitemnestra, de quien se dice que es hija mortal de Tíndaro, es puramente negra. Encarna la maldición que pesa sobre la estirpe de los Atridas. Y ya después, cuando veamos la historia de ella en relación a Agamemnón, su relación con Egisto, su relación con sus propios hijos, vamos a ver que realmente encarna la maldición de la estirpe de los Atridas. Es el espíritu vengador que inflige una muerte ignominiosa al vencedor de Troya, Agamemnón. Bien, hasta aquí Agamemnón y Menelao, y por qué esto de las polaridades. Y para ver quién es Helena en realidad, que dijimos al principio, que simboliza la intromisión de la divinidad en la vida del mortal. Helena, de la estirpe de Zeus, ya lo hemos visto, conserva un aura divina, aunque en las desgracias que provoca. Su belleza espectacular y su poder de seducción, acuérdense que la habíamos, que cuando hablamos de Némesis, etc., hablamos de que realmente Némesis tiene ese aspecto de la femineidad oscura, que es pseudos, que es la seducción, ¿verdad? El poder que la palabra tiene para seducir al otro. Cuando uno habla, ¿verdad?, a través de la palabra, a través del uso, de la elección, de la forma, etc. Ahí tendríamos que entrar, ¿verdad?, en todo un terreno lingüístico muy interesante, a través de cómo uno manipula el lenguaje, y lo digo manipula en el buen sentido, sino que maneja el lenguaje, tiene la posibilidad, ¿verdad?, de seducir al otro a través del lenguaje. El lenguaje es poderosísimo en este ser que es el hombre. Pero los dioses, ¿en quién depositan en realidad este, vamos a llamarlo, talento de la seducción? En la mujer. Y eso lo vamos a ver cuando veamos cómo la divinidad fabrica a Pandora. Porque una de las cosas, uno de los regalos mayores que Pandora recibe, acuérdense que Pandora significa precisamente eso, todos los dones. Pan, pan significa todo, y ese doron que tiene el final es el don. Todos los dones, el nombre de ella significa esta fabricación de muchos dones, o la que recibe todos los dones, etc. Muy bien, cuando la divinidad hace a Pandora, ¿verdad?, cada uno de los dioses le van dando un regalito, y Hermes le regala la seducción, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Helena va a heredar, además de la belleza que tenía, poder de seducción. Y esto hacen de ella un ser aterrador. Pero la rodean
de una luminosidad en la que brilla el reflejo de lo divino. Cuando abandona a su esposa, palacio e hijos para seguir a un joven extranjero que le propone un amor adúltero, ¿Helena es culpable o inocente?, pregunta Bernard. Unos dicen que cedió a la seducción del deseo, del placer de los sentidos, con tanta mayor facilidad por cuanto la deslumbraron el lujo, la riqueza, la opulencia, el fasto oriental de los que hacía gala el príncipe extranjero. Pero otros dicen, por el contrario, que la secuestraron por la fuerza, contra su voluntad y a pesar de la resistencia. Sea como fuere, Helena parte. En todo caso, dice Bernard, un hecho es indudable. La fuga de Helena con París ha desatado la guerra de Troya. Por eso que decíamos que en realidad ella es un personaje icónico, muy importante para la guerra, así como lo van a hacer Menelao, Agamemnón y Aquiles, ¿verdad? Sin embargo, la guerra no hubiese sido lo que fue si se tratara tan solo de los celos de un esposo empeñado en recuperar a su mujer. El asunto es mucho más grave. Y acá seguimos con cómo son los griegos, cómo es el mito de los griegos y esas matices que hay que empezar a leer. Porque en realidad el cuento, la historieta, digamos así, ¿verdad?, es lindísima. Pero lo que hay que ir viendo es lo que hay detrás de la historieta. Entonces, el polo de la concordia, la hospitalidad, los lazos de vecindad, los compromisos, se oponen al de la violencia, el odio, el desarraigo y el desgarramiento. Cuando Helena llega a la edad de casarse, su padre Tíndaro piensa que entregar semejante belleza, una joven tan preciosa, no es una cuestión menor. Convoca a todos los jóvenes príncipes y reyes griegos, aún célibes, para que se reúnan en su hogar y así hacer su elección con conocimiento de causa. Todos permanecen durante un tiempo en la corte del rey que no se decide. Y díganme si no estamos leyendo también, ¿verdad?, Blancanieves, Cenicienta, etc. Son las narraciones paradigmáticas. Por eso les digo, si la narración es paradigmática, significa que es modelo de algo, no modelo de la belleza de lo que se dice, sino de lo que hay detrás de lo que se dice. Tíndaro está desconcertado. Tiene un sobrino muy astuto, fíjense a dónde vamos, llamado Ulises, Odiseo, ¿no?, a quien conviene recordar porque cumple un papel importante en nuestra historia. Esto es más o menos lo que dice Ulises al padre de Helena. Entonces acá comenzamos a ver quién es Ulises, ¿verdad? Y cómo es Ulises. ¿Por qué el padre de Helena recurre a Ulises? Porque Ulises es el héroe de la sagacidad, ¿verdad?, el héroe de la inteligencia práctica, el héroe del pensamiento reflexivo para. Entonces, después lo vamos a ver en su propia historia, realmente, y vamos a recordar esto. Hay una sola manera de resolver este asunto. Antes de hacer tu elección, que seguramente provocará alboroto, esto le dice Ulises a Tíndaro, haz que todos los pretendientes juren que aceptarán la decisión de Helena, cualquiera que sea, y que este matrimonio los comprometerá a todos. Si el elegido sufre algún inconveniente en sus relaciones matrimoniales, los demás serán solidarios con él. Es decir, vamos a hacer la de los 3 mosqueteros, ¿verdad? Uno para todos, todos para uno. Eso es lo que le dice Ulises. Prestado el juramento, piden a Helena que declare su preferencia, y Helena elige a Menelao. Menelao ya conocía París,
que había sido su anfitrión durante un viaje a la Tróade. La Tróade es la zona donde está Troya, ¿no? Cuando éste llega a Grecia, acompañado por Eneas, es recibido con gran pompa por los hermanos de Helena, por los Dioscuros, antes de que Menelao lo lleve a Esparta. Durante un tiempo, Menelao cubre a su huésped y colma a su huésped Paris de obsequios y atenciones. Menelao es, en este sentido, un muy buen anfitrión. La palabra anfitrión es griega también y significa el que recibe, ¿verdad? El que abre las puertas de la casa, pero también el que viene. El huésped, el huésped también tiene que responder de la misma forma del anfitrión. Bien, cuando éste llega a Grecia acompañado por Eneas, recibido con gran pompa por los hermanos de Helena, recibe realmente muchos obsequios y atenciones. Luego debe asistir al funeral de un pariente y confía a Helena, estoy hablando de Menelao, se me hizo un poco de confusión en la lectura, confía a Helena la tarea de cumplir los deberes de la hospitalidad. Si el Menelao se tiene que ir y le pide, lógicamente, a la reina que sea la anfitriona en el palacio. Durante el duelo y la ausencia de Menelao, recibe Helena personalmente al huésped. Cabe suponer que, mientras el rey estaba presente, las mujeres del palacio real de Esparta no tenían intimidad con un extranjero, pero ahora Helena debe ocuparse de él. Es decir, cuando está el dueño de casa presente, obviamente, las mujeres están en el gineceo, por lo tanto no tienen relación con la gente que entra y sale. Pero en este caso Helena se ha tenido que hacer cargo porque está en lugar de Menelao. Paris y Eneas se hacen a la mar y sin demora, vuelvo a repetir lo de Eneas porque Eneas va a ser en realidad uno de los héroes fundamentales para la historia de Roma. Paris y Eneas se hacen a la mar y sin demora enfilan hacia Troya con la bella Helena. Con o sin su consentimiento, en la cámara de la nave. De regreso en Esparta, Menelao acude a su hermano Agamemnón para anunciar la traición de Helena y la perfidia de Paris. Agamemnón encarga a varios personajes, entre ellos a Ulises, que visiten a los antiguos pretendientes y le recuerden su juramento de solidaridad. Hasta ahora hemos visto varias características: persuasión, ambición, solidaridad, ¿verdad? Esto del juramento significa mucho. Más allá de Menelao y Agamemnón, la magnitud de la ofensa, porque no es solamente que le hayan robado la esposa, es el honor lo que Paris ha robado, ¿verdad? Además de que dice alguna leyenda que se llevó muchos tesoros. Pero de todas maneras, el tema es el honor. Es decir, un huésped ha roto, ¿verdad?, esta especie de relación filial que une al anfitrión con el huésped. Por lo tanto, la magnitud de la ofensa obliga a toda la Hélade a alistarse para vengar el rapto de una mujer que, además de ser la más bella, es una griega, es esposa y es reina. En los asuntos de honor, a veces la negociación puede preceder e incluso reemplazar la instancia de las armas. Es decir, es lógico. Primero hay que enviar toda una embajada, ¿verdad?, para ver si se hace una especie de trato. Por consiguiente, en un primer momento, Menelao y ¿quién de nuevo? Ulises, parten en delegación a Troya para intentar un arreglo amistoso, para que vuelva a reinar ¿quién? Armonía, la concordia y la hospitalidad mediante el pago de indemnizaciones o la reparación de la ofensa. Los reciben en Troya. Algunos troyanos, en particular Deifobo, son partidarios de la solución pacífica. La asamblea de ancianos debe tomar la decisión, ya que el asunto trasciende incluso el poder real.
los griegos son recibidos por una asamblea, donde algunos descendientes de Príamo, Écuba, ya los vamos a ver, porque son, digamos, la familia real troyana. Entonces, algunos descendientes de Príamo no solo conspiran para que se rechace cualquier acuerdo, sino que llegan a insinuar que Ulises y Menelao no deben partir con vida. Pero Deifobo, su anfitrión, los protege. Vuelven de su misión con las manos vacías para anunciar en Grecia el fracaso del intento conciliador. A partir de entonces, todo está dispuesto para que estalle el conflicto. Bien, ultimita, pausa. Bien, continuamos entonces ahora, continuamos la clase, pero lo que querría que comenzáramos a hacer es a leer juntas este apunte. ¿Se acuerdan? A ver, lo pongo acá, el apunte del héroe, ¿verdad? Que ya lo tienen todos. Los que no lo tengan, avísenme, por supuesto. Después, en la próxima clase, en todo caso, Andrés va a hablar de la parte psicológica de Aquiles, y lo que significa la heroicidad. Yo ahora, para cerrar esta clase de hoy, voy a leer nada más que, para que vayamos explicándolo, la primera parte del apunte. El apunte comienza con una introducción y con lo que son las dificultades de las definiciones, en realidad, en general, no solamente de la palabra héroe. Dice lo siguiente: el estudio de los mitos constituye una problemática que va desde su etimología hasta las sucesivas apropiaciones realizadas a través de la historia por las ciencias y las artes. En el caso de lo primero, una definición de mito siempre sonará como algo inacabado, algo así como una deuda justificada por la imposibilidad de su individualización. Esto lo habíamos visto en uno de los apuntes del comienzo, es decir, lo que significa la palabra mito, de dónde viene, toda la etimología, y lo que realmente, cómo cada una de las definiciones queda en realidad un poco como sesgada, como cortada. Por eso habíamos elegido esa tan laxa de García Gual, ¿verdad? En el segundo caso, según la época y la disciplina que lo estudie, un mito puede tener significaciones diferentes y hasta opuestos. Del mismo modo, habría que pensar la figura del héroe. Es decir, así como hay dificultades en la definición de la palabra mito, también lo vamos a encontrar en la definición de la palabra héroe y en lo que significa. Siendo esta una parte constitutiva y fundamental del relato mítico. Si nos atenemos a la definición de mito ofrecida por Wall, a pie de página ustedes tienen, y lo recuerdan por el otro apunte, que dice lo siguiente: un mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Como ven, es amplísima, abarca todo. Entonces, si nos atenemos a esa definición de mito, estos personajes extraordinarios que definimos como héroes se presentan como el núcleo principal, el centro indispensable que desencadena las acciones del relato mítico. Él es quien realiza la acción memorable. Y aquí vamos parafraseando la definición de Wall, ¿no? Él es quien realiza la acción memorable. Su figura, que evoca a la fábula misma, es lo que queda en la memoria de la comunidad, ya sea como portador de los valores ejemplares de la sociedad en la cual se desenvuelve, o bien como el protagonista principal del relato, cuyas acciones configuran lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo correcto y lo incorrecto, lo posible y lo imposible. En este sentido, en él también se encuentra el carácter modélico o paradigmático que convierte al mito en un ejemplo. Por otro lado, el héroe es también un personaje sagrado. Eso también lo decimos ahí. Los actores de los mitos
son fundamentalmente seres divinos, ya sean semidioses, dioses o figuras de alguna forma emparentadas con ellos. Pero la caracterización como héroe no es aplicable a todos los personajes que actúan dentro de un mito, sino a su protagonista, es decir, el personaje en cuya lucha se focaliza el relato. El carácter de heroicidad en los mitos puede definirse entonces de acuerdo al enfoque del relato en tal o cual personaje. El diccionario de la Real Academia nos ofrece no menos de 5 definiciones diferentes. Fíjense, ahí abajo también les dice lo siguiente: varón ilustre y famoso por sus hazañas, etc. Y si uno lo busca en la RAE, encuentra todos los diferentes definiciones. De esta manera, debemos partir de la idea del héroe como una estructura abierta, en perpetua metamorfosis, que va reflejando los deseos y las realidades del hombre en los diferentes momentos de la historia, razón por la cual, mejor que una definición, lo más conveniente sería intentar, y ahora vamos a ver un encomillado, ¿no es cierto? Sería mejor intentar una reconstrucción del discurso histórico del mito a partir de las leyendas heroicas. Perdón. Así, la figura heroica presenta en su globalidad algunas características comunes a partir de las cuales podría esgrimirse un intento de definición. Y aquí entramos con un autor que es Bauzá, un argentino, de un texto del 2007, que señala como principal característica de la heroicidad del héroe la transgresión. Y dice lo siguiente: los héroes tienen en común el hecho de ser transgresores, de encaminar sus acciones a traspasar el umbral de lo prohibido, de ir más allá de los límites impuestos por la sociedad. Esta característica, sin embargo, no debe concebirse como algo negativo, sobre todo si la relacionamos con la segunda de sus características, es decir, el móvil ético de su acción, que siempre, y ahora volvemos a Bauzá, que siempre está fundado en un principio de solidaridad y de justicia social, y es por esa circunstancia que los han tomado como modelo. La tercera de las características presentadas por Bauzá tiene que ver con la idolatría. El héroe es un personaje o una persona que durante su vida fabricará y gozará de su fama. Pero tras su muerte, la comunidad que lo idolatra, después vamos a ver toda la etimología de idolatrar, la comunidad creará un altar en el cual va a rendirle culto periódicamente. Entonces hasta ahora vimos, ¿no es cierto?, lo de transgresión, lo del móvil ético de su acción y lo de la idolatría. Este aspecto de la figura heroica también nos sirve para observar la pervivencia de los héroes en la actualidad, incluso al nivel de una necesidad humana. Dice Bauzá: la pervivencia de la figura heroica a través de los siglos y de las diferentes culturas humanas pone de manifiesto la necesidad del hombre, de todas las épocas y latitudes, de crear ídolos a los que, tras sus muertes, erigirles altares donde rendirles culto. Fuera de la definición de Bauzá, continúo. Pero más allá de las características comunes, nuestro interés principal en la figura heroica está limitado a su estudio en los mitos griegos, por lo que debemos realizar un recorte histórico que nos permita observar la idea de lo heroico que dominaba desde el primer momento en la cual los mitos se escribían. Por esta razón, a continuación en este texto, ¿no es cierto?, nos remitiremos a las características presentadas por el héroe en la antigüedad clásica. Continúa entonces después del apunte con el héroe en la antigüedad clásica. Previo a eso,
me gustaría, y eso es lo que les dije cuando ingresé en la última pausa, ¿no es cierto?, que veamos la característica psicológica de Aquiles, todo ese aspecto, esa evolución de su vida. Y bueno, esto se lo voy a dejar, por supuesto, a Andrés, que es el que les va a decir en la próxima clase este aspecto, antes de continuar con la parte, digamos, histórico-mítica. Bueno, espero que esta clase siga poblando la cabeza de ustedes de nombres y de relatos, etcétera, y nos vemos en la próxima.